Hola, vamos a continuar con la hermenéutica del sujeto. Es importante que vean los videos anteriores para que vayan en la línea de qué va cada concepto, porque en este video ya vamos engrosando los conceptos que ya se fueron estudiando anteriormente o que leí. Bueno, la segunda consecuencia va a ser un paralelismo muy marcado entre la práctica de sí y la medicina. Estamos hablando de las consecuencias que hay a partir del siglo I y II, donde la práctica de sí se desvía o se traslada también a la gente más grande, que como dije en el video anterior eran personas de 50 años, ya que la práctica de sí tiene entre sí funciones principales como corregir, reparar, restablecer un estado tal vez que nunca haya existido en realidad. Desde Platón, también con Epicuro, que decía, es sanar, curar según la verdad, la filosofía. Entre los estoicos decían la asimilación de la práctica filosófica a una especie de práctica médica. Musonio decía que llama al filósofo como se llama al médico en caso de enfermedad. Su acción en el alma es análoga en todos los respectos a la del médico con los cuerpos. Ese lazo entre la medicina y la quietud de sí es antiguo, tradicional y está marcado de diferentes maneras. Marcado por la esencia del marco conceptual entre la medicina y la filosofía, en cuyo centro está la noción de patos, que tanto los epicúreos como los estoicos entienden como pasión y como enfermedad, o sea, análogamente. Los estoicos describen la evolución de una pasión como la evolución de una enfermedad y lo dividen en 5 estadios. El primero lo denominan la proclivitas, es decir, la constitución que nos hace propensos a una enfermedad. El segundo estadio lo llaman patos, que es el movimiento irracional del alma. Cicerón lo llamaba perturbación y Séneca affectus. El tercer estadio se llamaba nosuna, enfermedad propiamente dicha, el paso al estado crónico de la enfermedad. Séneca lo llamaba morbus, que me hace pensar en la palabra mórbido. Cuarto estadio, arróstema, una especie de estado permanente en la enfermedad que se puede manifestar de diferentes maneras, pero que tiene al individuo como si estuviera permanentemente enfermo. El quinto estadio y último, el vicio. La pestis, dice Séneca, que es el momento en que el individuo está completamente deformado, afectado y perdido dentro de una pasión que lo posee por completo. Tenemos todo este sistema de analogías, por ejemplo, y por otra parte, para adentrarnos más en esta similitud, más interesante me parece el hecho de que la práctica de sí, tal como la define y designa, prescribe la filosofía. Se conciba, la filosofía análogamente como una operación, la práctica de sí prescribe la filosofía como la medicina prescribe una operación médica, en donde encontramos la noción de terapeuin, que quiere decir 3 cosas en griego, perdón, pero es que no me sé muy bien la palabra. 1. Realizar un acto médico cuyo objetivo es curar o sanar. Esto significa la palabra terapeuin, ¿ok? Tiene 3 diferentes aplicaciones. Realizar un acto médico cuyo objetivo es curar o sanar. También es la actividad del servidor que obedece órdenes a su amo. Y la tercera es rendir culto. Como ven, no todas están relacionadas con la medicina. Ahora bien, el contexto de la práctica de sí significa a la vez cuidarse, ser el servidor de sí mismo y rendirse culto. O sea, la palabra terapeun, lo que significa, y en la práctica de sí, cómo se aplica, ¿no? Cuidarse así, ser el servidor de sí mismo y rendirse culto a sí mismo. Marco Aurelio
a propósito del genio interior, escribe que es preciso rodearlo de un culto sincero, terapeuin. Ese culto consiste en conservarlo puro de toda pasión. En el texto fundamental de Filón de Alejandría, que se llama De Vita Completativa, en el que trata de un grupo de terapeutas, es decir, gente que se retira de Alejandría y que construye una comunidad, y se hacen llamar así los terapeutas. ¿Por qué es así? Porque velan por el alma como los médicos velan por el cuerpo. Su práctica es terapéutica y la diferencia de la práctica médica. Primero, porque la primera es una forma de actividad asistencial más amplia, más espiritual y menos directamente física. Se llaman terapeutas porque quieren cuidar el alma como los médicos cuidan el cuerpo, y también porque ejercen el culto del ser, cuidan del ser y cuidan su alma. El hacer las dos cosas a la vez, es decir, esta correlación les da el nombre de terapeutas. Mientras cuidan del ser, cuidan de su alma, porque las personas acudían a ellos y entonces cuidaban del ser, infundaban la práctica de sí en el otro, pero cuidaban su alma al mismo tiempo. Vemos surgir la idea de un grupo de gente que se asocia para practicar el cuidado de sí. Constituyen algo así como un dispensario del alma. Es decir, esto es un lugar al que uno va por su cuenta o manda un amigo. Uno concurre por un tiempo para hacer que te curen los males y las pasiones que uno sufre, como vimos, por ejemplo, los vicios, ¿no? Eso es lo que uno concibe, eso es lo que concibe Epicteto de su escuela de filosofía también. La concibe como un hospital del alma, un dispensario del alma. Para él, ir a su escuela solo para aprender temas meramente intelectuales, como decíamos, filosofía que adorna únicamente para que los demás vean que uno es intelectual, no es lo que para Epicteto estaba la escuela de filosofía, sino para alcanzar la curación. Y decía: entrad aquí para curar vuestras heridas, detener el flujo de vuestros humores y calmar vuestro espíritu. Y dice en un texto, en la conversación 23 del libro 3, que es una escuela de filosofía. Es un dispensario. Iatreion, esa es la palabra griega, supongo. La experiencia al salir de la escuela de filosofía no debe haber sido de placer, sino de sufrimiento, puesto que no concurrimos a la escuela filosófica con buena salud y porque estamos sanos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.